la nube. Bien, hasta acá habíamos llegado entonces la semana pasada, hasta definir lo que es el momento lineal o impulso o impulsión, partiendo de la segunda ley de Newton. Esa segunda ley de Newton, la aceleración es variación de velocidad en el tiempo, la variación del tiempo pasa por otro lado multiplicando, la variación de velocidad final menos velocidad inicial, se distribuye con la masa y definíamos entonces las cantidades de movimiento final menos inicial. De que una fuerza que actúa una determinada cantidad de tiempo, lo llamamos impulso, hace que varíe la cantidad de movimiento. Variación. El delta siempre es variación de la cantidad de movimiento. O del momento lineal. Hasta acá veníamos bárbaro. Habíamos planteado entonces el principio de acción y reacción cuando dos cuerpos chocan y a partir de allá hemos creado una ecuación que tiene que ver con la conservación de la cantidad de movimiento, que es igual al producto. Vamos a simbolizar entonces primero Profe, después y, podrían mandar una foto que no se ve muy claro. bueno, Gracias. entonces, recuerda que teníamos dos cuerpos, cuerpo 1 y un cuerpo 2, por una determinada velocidad v1 y v2, luego chocaban, allí aparecían entonces las fuerzas que ejercía un cuerpo al otro cuerpo, el 1 al 2 o el 2 al 1, y a partir de allí luego se separaban y teníamos las velocidades que podían ser en el mismo sentido o no, que llamábamos U sub 1 y U sub 2. De tal forma, esto lo estamos recordando, lo vimos en la clase pasada, de tal forma que la cantidad de movimiento M1 por V sub 1 más la cantidad de movimiento M2 por V sub 2 nos definían que era igual a la cantidad de movimiento M1 por U sub 1 más M2 por U sub 2. O sea, antes del choque, después del choque. Y habíamos definido en ese instante que la cantidad de movimiento total que había antes del choque era igual a la cantidad de movimiento total que había después del choque. Que generalmente las incógnitas eran las velocidades después del choque. Y ahí definíamos que existía un choque elástico, un choque inelástico, un choque perfectamente inelástico. El choque inelástico se podía tomar también como un semielástico o semiplástico. Ahora, vamos a trabajar y trabajamos, mejor dicho, en un solo choque que era el choque perfectamente elástico, donde no había pérdida de energía. O sea, los cuerpos chocan, si se deforman, se vuelven a su posición, como la pelota cuando golpea se aplasta un poco y luego, cuando se separan, vuelve a tomar su forma esférica y allí, en el periodo de elasticidad de la ley de Hooke, desestimando la pérdida de energías prácticamente despreciables, muy, muy pequeñas, planteamos entonces que a esta ecuación 1 se le sumaba una segunda ecuación que era la conservación de la energía. Principio de conservación de la energía que decía entonces que un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado es igual a un medio de la masa 1 por U sub 1 cuadrado más un medio de la masa 2 por U sub 2 al cuadrado. O sea que la energía cinética antes del choque, ustedes ya saben lo que es energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Para la masa 1 y para la masa 2 suman una energía total que después se mantiene. La suma es constante. Lo que pasa es que van a cambiar las velocidades, entonces estas dos velocidades después en los otros dos cuerpos, en los mismos cuerpos, perdón, después del choque van a ser diferentes. En sentido, en módulo,
Puede ser que choquen y reboten, puede ser que choquen y sigan para el mismo lado, pero si hay conservación de la energía cinética y hay conservación de la cantidad de movimiento, esto siempre se conserva la cantidad de movimiento, en cambio la energía cinética puede conservarse o no. Si hay una pérdida de energía, entonces no hay conservación de la energía cinética. Obviamente el choque deja de ser plástico y pasa a llamarse elástico. Pasa de ser elástico a un choque inelástico. Se puede entender que inelástico es semi-elástico, o se puede entender que es totalmente inelástico y a eso lo llamamos choque plástico. Ya vamos a llegar a esa parte. Por ahora, nosotros hemos estudiado solamente el choque elástico. Y en ese choque elástico teníamos entonces la situación de que conocidas la masa 1, la masa 2 y las velocidades, podíamos llegar a calcular una fórmula para calcular la velocidad U sub 1 o con U sub 1, U sub 2 o con U sub 2, U sub 1, haciendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que no era un sistema de ecuaciones lineales. Hacemos sustitución. Todo ese desarrollo lo hicimos en la clase pasada. Y llegamos entonces a un valor de, a ver si recordamos, no vamos a hacer todo el desarrollo de nuevo. En un lado teníamos que esa fórmula daba que para calcular U sub 1 hacíamos M sub 1 menos M sub 2 por B sub 1 más 2 veces M2 por B sub 2, todo dividido en M sub 1 más M sub 2. En esta fórmula que estoy escribiendo allí es la que dedujimos la semana pasada. Para U sub 2 es casi lo mismo, nada más que empezamos con M2 menos M1 y en vez de multiplicar por B sub 1, multiplicamos por B sub 2 y acá tenemos 2 veces M1 por B sub 1 sobre la misma suma M1 más M2. Si sé una, la otra le voy cambiando los subíndices. No es tan difícil, pero bueno, hay que llegar a este desarrollo. ¿Se acuerdan que hemos planteado una diferencia al cuadrado? Dividimos miembro a miembro, hicimos una sustitución y llegamos a esta forma. Y acá es donde nos vamos a detener un poquito para estudiarla. Esto lo di la clase pasada, inclusive está en la foto, no tiene sentido que lo copien y lo recuerden. Lo que nos interesa es que de la fórmula 1 y de la fórmula 2 llegamos a determinar cuánto valen las velocidades después del choque, que son las velocidades U sub 1 y U sub 2. Entonces, vamos a hacer el análisis, en principio, de ese par de fórmulas. Entonces, ahora sí, saco foto lo mismo, pero les reitero que esta foto ya la habíamos visto la semana pasada, a ver si lo encuentro ahora.
Bien. Ahora sí. Por ejemplo, habíamos dicho que en el caso de un choque elástico, esto es choque elástico, ¿sí? Se conserva la cantidad de movimiento, se conserva la energía cinética. Y cuando juegan al pool, ustedes con el taco le pegan a la bola blanca y esa bola va y le da a la bola que ustedes quieren, lisa, rayada, lo que fuere, para dirigirla a algún lugar, poner a donde sea. Si el choque es perfectamente elástico, en ese caso, la velocidad de la segunda bola, la velocidad v2, es cero porque la bola está quieta. ¿Se entiende? Tenemos la bola blanca. Le vamos a pegar acá a una bola rayada, qué sé yo, la bola 11. Si nosotros le pegamos con el taco exactamente en dirección al centro de gravedad, en el medio de la bola blanca, esta bola golpea a la bola 11. ¿Qué ocurre con la bola 11 y qué ocurre con la bola blanca? Esta bola está quieta, por lo tanto la bola 11 tiene velocidad v2 igual a 0. Entonces, si yo golpeo con fuerza en el medio y golpeo esta, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense en lo que ocurre. La velocidad 2 es 0, por lo tanto nos queda m1 menos m2 por v1 sobre m1 más m2, porque ese término se hace 0. Entonces la velocidad v1 va a depender de m1 menos m2 por v1 sobre m1 más m2. Entonces acá tendríamos que hacer la aclaración. Si v1 es igual a 0 y m1 es igual a m2, entonces en ese término, cuando vamos a calcular u1, vamos a decir que m1 menos m2, si tienen el mismo valor, esto se hace 0 por v1 más 2m2 por v2, que esto también se hace 0, porque la velocidad de esta bola está quieta, y abajo la suma, no importa cuánto da, porque en definitiva estos son iguales, se restan, se hace 0, la velocidad 2 estaba quieta, por lo tanto cuando esta bola con la velocidad que venga es 1, al chocar a esta bola, ¿qué va a pasar? Esta se va a detener. ¿Y esta con qué velocidad va a salir? Y bueno, la velocidad u2, al ser m1 y m2 iguales, este término se cancela y se hace 0, multiplicado por v2, que vale 0. Entonces me queda 2 veces la masa 1 por la velocidad 1 sobre la masa 1 la más m2. Quiere decir que la velocidad de esta bola, de la segunda bola, va a ser m2 menos m1 por v2, esta vale 0 y esta resta, por ser iguales se hace 0. Entonces me queda 2 veces m1 por v1. Pero m1 y m2 son iguales, por lo tanto consideran 2 veces la masa 1, o 2 veces la masa 2, porque son iguales, entonces 2m1, en la suma no se puede simplificar, pero esto se hizo 0, entonces simplifico, y la velocidad u2 es exactamente igual a la velocidad v1. ¿Qué es lo que queremos decir? Que cuando está
hecho el golpe en el centro de gravedad perfectamente, cuando llega este avanza y toma o adquiere la velocidad v sub 1 cuando esta bola toma la velocidad v sub 2. Cuando ello no ocurre es porque ustedes, cuando han tirado en el taco, no le han pegado debidamente, o tendríamos que decir que el choque no es elástico. Si está pegado perfectamente en el centro. Ahora, si no pegó en el centro y lo miramos desde arriba, es obvio que mirado desde arriba, si nosotros tenemos una bola acá y venimos con la bola blanca, a la cual le aplicamos la fuerza, le imprimimos una velocidad v sub 1, pero si la dirección de esta bola, por más que yo le pegue en el centro, la dirección de esta bola bola 8, viene en esta dirección, en el momento del impacto, ¿qué es lo que ocurre? La bola 8 va a salir despedida hacia allá y esta bola va a ser despedida hacia el otro lado. Inclusive ustedes, los que saben jugar, muchas veces, cuando apuntan a la tronera que debe estar por acá, corren el riesgo de que esta bola, después de que golpeó la bola 8, se desvíe y vaya a parar a la otra tronera. En ese caso ya tenemos que descomponer y hacer el análisis, pero en X y en Y. O sea, va a haber un U sub X y un U sub Y, un U sub X y un U sub Y para cada una de las bolas. Cuando esta va a ser en una sola dirección. Entonces, cuando es en el plano, el doble de trabajo. Que hay que trabajar con todas las ecuaciones dos veces. Una haciéndolo en el eje X y otra haciéndolo en el eje Y. El hecho de no poder modificar más que la dirección, porque esto de pegar en el centro, ustedes ya saben que generaría ese choque perfectamente elástico cuando esa bola pega exactamente, una vez que yo le pegué acá en el centro, esta a su vez va y golpea en el centro de esta bola. Ahora, si nosotros, aunque estemos en la dirección de la bola hacia el centro, pero el taco, en vez de hacerlo de cerca del centro de gravedad, nosotros golpeamos con el taco acá abajo o con el taco acá arriba, como les dije el otro día, va a producir una rotación en un sentido o en el otro sentido. Si golpeamos el taco abajo, esto va a rotar en este sentido horario, ¿sí? Y cuando pegue a esta otra bola, probablemente este, en vez de clavarse, retroceda un poco. Entonces ya van a cambiar las velocidades U sub 1 y U sub 2. Y si le pegamos arriba, también puede ocurrir que esta continúe, que las dos vayan hacia el mismo lado, y pueden llegar al límite de que ambas sigan juntas, cosa que les ha pasado cuando le dicen tira el taco bien arriba, cosa que uno cuando tira trata de que el taco pegue sin llegar a pifiarle, ¿no es cierto? Que pegue en la parte superior para lograr un desplazamiento que cuando golpea la otra bola la arrastre con ella y se vayan las dos juntas. En ese caso ya tenemos el choque perfectamente plano o perfectamente inelástico. Entonces, reitero, si U sub 1 es igual a U sub 2, o sea que después del choque los dos cuerpos tienen la misma velocidad, eso implica que tenemos un choque perfectamente inelástico, también llamado un choque
plástico. ¿Qué va a ocurrir con la ecuación? Entonces la cantidad de movimiento M1 por V sub 1 más M2 por V sub 2 va a ser igual a M1 por U y sería más M2 por U sub 2, pero como U sub 1 es igual a U sub 2, directamente saco factor común U y me queda entonces M1 más M2. Entonces la ecuación queda en definitiva M1 por V sub 1 más M2 por V sub 2 es igual a M1 más M2 por U. Por supuesto que ustedes saben que a todos estos, como es una magnitud vectorial, llevan el vectorcito arriba. Esto es entonces en un choque perfectamente inelástico, en un choque plástico. Después no tengo dos incógnitas, tengo una sola incógnita, saber con qué velocidad salen disparadas ambas olas. Esto ocurre en muchos casos, salvando algunas pequeñas, como siempre, despreciando algunas magnitudes muy pequeñas, cuando le disparamos a una persona y esa persona recibe el impacto de la bala, ahí hay un choque, una persona que está quieta, una bala que golpea, se incrusta en los órganos, en el corazón, donde sea, y los dos salen, la bala con la persona, salen con la misma velocidad U. Eso ocurre en el choque que es perfectamente inelástico o en un choque plástico. Ambos cuerpos mantienen la misma velocidad después del choque. Cosa que ocurre muchas veces cuando una moto se incrusta en un vehículo, cuando ustedes han visto muchas veces choques donde ambos continúan en la misma dirección. Cuando un camión viene sin freno y atropella a otro, y bueno, y por ahí lo arrastra, lo lleva junto con él, los dos cuerpos permanecen juntos, la velocidad después del choque es la misma. Ahora, ¿qué pasa en el punto intermedio entre que no es elástico y que no es plástico? Cuando es elástico, usamos estas ecuaciones porque en el choque elástico hemos dicho que hay conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía cinética. En un choque plástico hay conservación de la cantidad de movimiento antes y después del choque, pero no hay conservación de la energía cinética, lo que nos hace pensar que la energía se pierde en esa parte del choque, ya sea por la destrucción de las partes cuando hay un choque plástico, y si pensamos en la ley de Hooke, cuando entra en el periodo plástico es porque algo no va a volver a su forma natural, o sea, las chapas, los hierros retorcidos, todo lo que se rompe, digamos, todas las ópticas, los faros, cuando hay un choque, nosotros absorben energía y se rompen los materiales. Ahí están en el periodo plástico, no se vuelve para atrás. Entonces, de la misma forma que nosotros hicimos un desarrollo de ecuaciones para poder despejar y poner U sub 1 y U sub 2 en función de las velocidades V sub 1 y V sub 2 y obviamente de las masas, también se puede hacer un cálculo similar para determinar algo que vamos a llamar coeficiente de restitución, que esto no está desarrollado, no está muy desarrollado en los libros, no está desarrollado en el apunte, pero que es un término intermedio que a veces necesitamos definirlo, aunque sea en forma experimental. Por ejemplo, lo que estoy diciendo, yo suelto una pelota, la pelota rebota en el piso y no llega a la misma altura. Si fuera perfectamente elástico el choque, la pelotita tendría que volver a la misma altura. Volvería a caer y volvería a subir a la misma altura. Pero no, rebota y llega un poquito más abajo, rebota y llega un poquito más abajo, rebota y llega un poquito más abajo. Va perdiendo altura. La relación de esas alturas me permite determinar que hay un coeficiente, pero es complicado la determinación, no es tan sencilla. Pero sí podemos hacer un análisis matemático de la situación. Vamos a fotos de esta partecita. Vamos a borrar
Profe, ¿Sí? ¿qué es mu? Choque de elástico, ¿se lo define? ¿Por qué mu? Mu sub 1 o mu sub 2. U sub 1 o U sub 2. Ah, disculpe. Puede disculparme a mí también porque por allí yo cuando hablo me pongo voz de locutor. Nosotros definíamos las velocidades antes del choque como U sub 1 y U sub 2. Acá le falta la colita. Cuando hablamos de mu, como letra griega, es bien larga esta patita. Y esa es una letra griega que llamamos como mu. En este caso no, después del choque yo llamo las velocidades U. U sub 1 o U sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Para que no haya confusión entre uno y otro. Todos los U que hay acá se refieren a la letra del alfabeto castellano, el español como la letra U. Bueno, les decía, de la forma que llegamos a este desarrollo, podemos hacer la misma para analizar lo siguiente. Como ya conocemos el choque plástico y el choque elástico, vamos a plantear una ecuación intermedia. ¿Se acuerdan que nosotros, voy a levantar un poquito más arriba y vamos a hacer lo siguiente? ¿Se acuerdan que si había conservación de la energía cinética, nosotros teníamos un medio, allí se ve, ¿no es cierto? De la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad v sub 2 al cuadrado, igual a un medio de la masa 1 por u sub 1 cuadrado, más un medio de la masa 2 por u sub 2 al cuadrado. Como es una igualdad, nosotros podemos cancelar, sacar factor común en un medio y se va. Agrupamos M1 acá y M1 acá, factor común de v sub 1 cuadrado, y de este lado de la igualdad lo pasamos para acá como menos u sub 1 cuadrado. De este lado dejamos M2 por u sub 2 cuadrado, y este v sub 2 que está acá positivo lo pasamos restando del otro lado. Generamos la diferencia al cuadrado, ¿recuerdan? O sea que teníamos M1 por v sub 1 más u sub 1 por v sub 1 menos u sub 1 igual a M2, y acá la diferencia al cuadrado era U2 más V2 por U sub 2 menos V sub 2. En el principio de conservación de la cantidad de movimiento, anterior a esto, teníamos M1 por V1 más M2 por V2 igual a M1 por U sub 1 más M2 por U sub 2. Y acá también juntamos las masas M1, factor común de V1 menos U sub 1, y del otro lado sacamos factor común la masa 2, entonces nos quedaba U sub 2 menos V sub 2, y entre estas dos ecuaciones dividíamos miembro a miembro. Entonces, se simplificaban las masas, se simplificaba este término y se simplificaba este otro término. Las masas 2 también se simplificaban. ¿Se acuerdan que llegábamos a la expresión entonces que nos queda? V sub 1 más U sub 1 igual a U sub 2 más V sub 2. Y ahora, ¿qué hacemos?
B sub 1 menos B sub 2. Y de este lado tenemos U sub 2 menos U sub 1. Está bien, este B sub 2 lo paso restando, este U sub 1 lo paso para allá restando. ¿Qué es B2 menos B1? O B1 menos B2. Podría sacarle paréntesis y poner B2 menos B sub 1. Y de este lado lo dejo como está, U sub 2 menos U sub 1. Esta es la velocidad relativa antes del choque. Y esta es la velocidad relativa después del choque. ¿Por qué? Recuerdan que si yo tenía dos cuerpos que iban en la misma dirección, uno iba, supongamos, a 30 km por hora y otro a 50 km por hora, la diferencia es como si el otro estuviera parado y este se acercara a 20 km por hora. Esa era la velocidad relativa. ¿Se acuerdan que hablamos de velocidad relativa? Porque era en función de dónde estuviera parado el observador, por el tema de los sistemas inerciales. Entonces, la velocidad relativa yo les contaba, voy manejando en el auto, puedo ir a 100 km por hora y el otro me pasa a 120, y cuando me pasa, me puede saludar, yo lo puedo saludar porque la velocidad relativa, al ir los dos en la misma dirección, yo puedo restar 120 menos 100 y me quedan 20 km por hora, que sería restar estas velocidades. Ahora, si voy en sentido contrario, ¿qué les comentaba yo? Este viene a 100 y este a 120, obviamente ni vemos quién es el que maneja. O sea, no podemos distinguir los detalles. Porque la velocidad relativa al restar una velocidad menos la otra, pero como la otra tiene signo negativo, se suman y 100 más 120 me da 220 km por hora. Es equivalente a que ustedes hubieran estado parados y el auto los pasa a 220 km por hora. ¿Se acuerdan de eso? Eso es el concepto de velocidad relativa. Entonces, entre los dos vehículos, B sub 2 menos B sub 1 es la velocidad relativa de B sub 2 respecto de B sub 1. Y en este caso la velocidad relativa de U sub 2 menos U sub 1. Si nosotros dividimos todo esto por este mismo término, si dividimos miembro a miembro, dividimos miembro a miembro. ¿Por quién? Por menos B sub 2 menos B sub 1. Entonces, de este lado nos queda 1. Y este otro término queda U sub 2 menos U sub 1. El menos lo ponemos delante de la raya de fracción. Y abajo ponemos B sub 2 menos B sub 1. Entonces estamos haciendo el cociente entre la velocidad relativa después del choque dividido la velocidad relativa antes del choque. Y si yo divido todo eso por menos B2 menos B1, cuando se simplifica dijimos que esto nos da ¿cuánto? 1. Entonces en un choque, esto parte de qué premisa, de que de las dos ecuaciones que son que se conserva la cantidad de movimiento, que se conserva la energía cinética. Y nos llega a que el cociente entre las velocidades relativas es igual a 1. Para el choque plástico, resulta ser ¿qué cosa? Que hemos dicho recién, que U sub 2 menos U sub 1 vale 0, porque los dos salen con la misma velocidad, salgan para donde salgan. Chocan y se van los dos juntos. Quiere decir que U sub 2 y U sub 1 son iguales. Entonces esto me daría 0. El cociente entre la velocidad relativa después del choque y antes del choque, en el choque elástico da 1. En el choque plástico, este cociente va a dar 0. No va a ser igual a 1, sino que esto directamente me va a dar 0. Entonces, esa relación entre estos dos le llaman a algunos, y esto en la parte experimental, coeficiente de restitución. Y
lo llaman así, E igual a menos U sub 2 menos U sub 1 sobre B sub 2 menos B sub 1. O sea, esto que nosotros dijimos vale 1 en el choque elástico, acá ya lo trabajas para que, si es choque plástico, esto se hace 0 y me queda el coeficiente vale 0, digo cualquier cosa, 0. Si ese cociente vale 1, está en un choque perfectamente elástico. Entonces están los extremos. El choque plástico o totalmente inelástico, como U sub 2 es igual a U sub 1 y es igual a U, E vale 0. El choque perfectamente elástico, E vale 1. Quiere decir que ese coeficiente de restitución entre 0 y 1 están los choques semielásticos o inelásticos. Recuerden que le llamamos inelástico, pero cuando es perfectamente inelástico ya lo llamamos plástico. Entonces el coeficiente de restitución vale 0. En este caso, decimos que E es menor o igual que 1, mayor o igual que 0. Los valores intermedios son lo que llamamos inelásticos. Profe, disculpe, ¿puede bajar la cámara? ¿Sí? O semielásticos. Entonces lo que he escrito acá es los valores comprendidos, les puedo poner entre 0 y 1, son valores intermedios, inelásticos o semielásticos. Si se acercan al 1 es porque son casi elásticos, si se acercan al 0 es porque son casi plásticos. Sobre esto, los autores de los libros no se animan a, si ustedes toman el Cierce-Zemansky, no da un desarrollo ni aparece ni la palabra coeficiente de restitución. Porque en realidad esto los trabajan los físicos donde en el laboratorio. Entonces, la relación entre las velocidades y las alturas que alcanzan, por ejemplo, en el caso de una pelota, como les dije yo, la sueltan, rebotan en el piso y se fijan hasta dónde llega. Entonces la relación de eso está en función de la raíz cuadrada, no sé si se acuerdan cómo calculamos caída libre. La velocidad era raíz cuadrada de 2pH. Caída libre, entonces tomamos un cuerpo y lo dejamos caer, velocidad inicial igual a 0. Cuando llega acá abajo, la velocidad final, ¿sí?, es la raíz cuadrada de 2 por G por H. ¿Se acuerdan? Esta formulita, raíz cuadrada de 2GH, nosotros lo soltamos y da una determinada altura ya con esta velocidad. Cuando rebota con otra velocidad en función de que vuelve, pero no a la misma altura, porque obviamente si hay una pérdida de energía, cuando rebota llega acá arriba, entonces tenemos otro H. Hay un H1 si quieren, y después llega a esta instancia con un H sub 2. Entonces la relación, la velocidad con la que parte para llegar a esta, también es raíz cuadrada de 2GH, pero negativa, porque la velocidad ahora es en el sentido contrario, la velocidad 1 es hacia abajo, la velocidad final hacia arriba. La relación entre raíz de 2GH dividido en raíz de 2GH1 con H2, eso da un coeficiente experimental. Hay otros que dan otras fórmulas en función de la viscosidad elástica de los materiales, una fórmula impresionante. El tema es que en el laboratorio se determina la elasticidad en el choque de determinados cuerpos, cosa que nosotros no le vamos a dar, o sea, nosotros vamos a dar una fórmula como esta que está acá. Entonces si en el ejercicio la profesora les da que el coeficiente vale tanto, entonces ustedes van a tener, además de la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento, del momento lineal, M1 por V1, y más M2 por V2, igual a M1 por U1, más M2 por U sub 2, esa es una ecuación con dos incógnitas, y acá les va a dar que el coeficiente vale 0,45. Entonces, tienen otra ecuación para sustituir, aplicar sustitución y determinar cuánto van las velocidades después del choque, por ejemplo. Eso es una de las cuestiones que tenemos que tienen que saber para la parte práctica, solamente la formulita.
Bien. Un ejemplo de la conservación de la cantidad de movimiento, o mejor dicho, del impulso. En el libre dice, una pelota golpea una pared. Suponga que lanza una pelota de 400 gramos contra una pared, la cual golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda a 30 metros por segundo y rebota horizontalmente a la derecha con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcule el impulso de la fuerza neta sobre la pelota si la pelota está en contacto con la pared durante una centésima de segundo. Calcule la fuerza horizontal media, etc. Entonces, Profe, no se olvide de mandarnos la foto, por favor. no me olvido. Entonces, vamos a hacer el ejercicio teniendo en cuenta así que ahora sí. Quiero plantear como ejemplo, un ejemplo sencillito, como para que veamos cómo es el tema del impulso o de la impulsión. Entonces, tenemos una pared y sobre esa pared tenemos una pelota que viene con una velocidad de 30 metros por segundo. Una vez que rebota, la velocidad ya es de, le vamos a llamar U para que sea la velocidad es antes del choque, y cuando rebota sale con una velocidad de 20 metros por segundo. Obviamente que la pared no se mueve. O sea, no es que hay una pérdida de velocidad, la cantidad de movimiento debería conservarse, pero entonces el choque no es perfectamente elástico. Porque si fuera perfectamente elástico, ¿qué pasaría? Esta tendría que volver con una velocidad de 30 metros por segundo. Y nos pregunta, dice, calcule el impulso de la fuerza neta sobre la pelota. Entonces nosotros tenemos que calcular la cantidad de movimiento, sin tener en cuenta la pared, la cantidad de movimiento que tiene porque la cantidad de movimiento de la pared es cero, ¿verdad? No se mueve. Por lo tanto, la cantidad de movimiento acá, llamémosle P sub 1, es igual a la masa, que son 400 gramos, o sea, 0,4 kilogramos, por una velocidad de 30 metros por segundo. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a que el eje X positivo hacia la derecha. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esto? Esto me va a dar negativo. Menos 4 por 3, 12 kilogramos por metro sobre segundo. Esa es la cantidad de movimiento que tiene antes del choque, negativa. La cantidad de movimiento después del choque va a ser igual. La misma masa, porque la pelota rebota, teóricamente no pierde nada, y la velocidad es de 20 metros por segundo. Eso nos da entonces 8 kilogramos por metro sobre segundo. La cantidad de movimiento P sub 2.
Entonces, esta cantidad de movimiento es P sub 1 antes del choque, esta es P sub 2 después del choque. Nosotros hemos dicho en la teoría que fuerza por delta T, ¿se acuerdan de la sumatoria de fuerza? En este caso, no tenemos ninguna fuerza, una pelota que viene, choca y rebota, pero hay un cambio si varía la cantidad de movimiento. De tener menos 12 kilogramos por metro sobre segundo, pasamos a 8 kilogramos por metro sobre segundo. Esto es igual a la masa por la variación de la cantidad de movimiento, ¿se acuerdan? Esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento, que es igual a m por la variación de la velocidad. Pero en realidad acá lo que nos interesa es que es P sub 2 menos P sub 1. Porque lo que ha habido es un cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, sin pensar en las velocidades, ¿cuánto vale P sub 2? P sub 2 vale 8. ¿Cuánto vale P sub 1? P sub 1 vale menos 12. Por lo tanto, eso nos da 8 más 12, 20 newton por segundo, o ¿por qué newton por segundo? ¿Y por qué fuerza? Por tiempo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que podemos expresarlo como kilogramos por metro sobre segundo o newton por segundo? Es lo mismo. ¿Qué es eso? Es el producto de la fuerza por la variación del tiempo. ¿Cuánto tiempo dijimos que estuvo la pelota? El delta T era de 1/100 de segundo, o sea, 0,01 segundos. Quiere decir que podemos calcular la fuerza igual a 8 más 12, 20 newton por segundo, dividido en ¿cuánto? En este tiempo delta T que pasa dividiendo y que es de 0,01 segundo. Entonces, segundo con segundo se simplifica y 20 dividido en 0,01 nos da 2000 newton. Eso es como si nosotros hubiéramos bateado, la pelota estaba aquí y te lo hubiéramos pegado y la fuerza era equivalente a ¿cuánto? A 2000 newton. Si yo uso otra pelota de 0,400 kilogramos, pero no es la pelota esa, sino que es una pelota más dura, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la pelota de tenis? La de béisbol era un poquito más dura, envuelta en cuero, y la de golf era mucho más dura. Cuanto más dura es, menos tiempo va a estar en contacto. Si yo disminuyo el tiempo, aumenta el cociente, entonces la fuerza sería mayor para lograr el mismo cambio de velocidades. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el valor. Ojo que acá hay que tener cuidado con el tema de los signos. Si no consideramos que la cantidad de movimientos es una magnitud vectorial, tiene que tener, yo podría haber dicho que el sentido positivo era hacia la izquierda, era lo mismo, no era lo mismo, me daba todo cambiado de signo, pero que en realidad no se podían restar. Si yo hubiera puesto que esto era 12 nada más, y yo resto 8 menos 12, me hubiera dado 4 newton por segundo. ¿Sí? O sea que hubiera sido un valor de la variación de la cantidad de movimiento negativa, si yo no lo hubiera puesto en menos. Y puede ser que la cantidad de movimiento sea negativa, y no, porque en realidad no se gana cantidad de movimiento, sino que se pierde. La cantidad de movimiento inicial era de 12 kilogramos por metro sobre segundo en valor absoluto, y la otra es de 8 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, el hecho de restarlas así directamente, que me dé un valor negativo, es como si estuviéramos en realidad ganando cantidad de movimiento, cuando estamos hablando acá de que en algún lado se pierde la energía. O sea, hay conservación de la cantidad de movimiento, pero hay una pérdida de energía, en este caso también una energía cinética, porque la energía cinética de este cuerpo con esa velocidad es un medio de su masa por la velocidad al cuadrado diferente a la energía cinética que hay acá. Podemos calcular cuánto vale esa diferencia de energía cinética. Eso se perdió en el golpe, ya sea por la energía acústica del ruido cuando golpea, más lo que se
desgasta esa pelota cuando golpea contra la pared dura, obviamente que se desgasta. Por eso pasa lo que pasa cuando ustedes ven la pelota hecha pelota, o sea, usada, de tal forma que ha ido perdiendo parte del pelaje, del cuero, de lo que sea, del material que haya sido. Bueno, vamos entonces al caso de una pelota de fútbol. Pasaría exactamente algo similar, pero fíjense lo que ocurre acá. Si nosotros pateamos una pelota de fútbol, acá dice que viene una pelota también de 400 gramos a 20 metros por segundo y la rebotamos a 30 metros por segundo. Ahora vamos a hacer el otro ejemplo, de tal forma que, suponiendo que este es el... Ustedes hagan de cuenta que este es el botín, la pelota de 400 gramos va dirigida hacia allá con una velocidad de 20 metros por segundo, y una vez que llega acá, este jugador la rechaza con un ángulo de 45 grados y sale despedida con una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, una vez que llegó al pie, le pegó de puntín, pasó de 20 metros a 30 metros por segundo, pero con un ángulo de 45 grados. Entonces, dice, un balón de fútbol tiene una masa de 0,400, inicialmente se mueve hacia la izquierda a 20 metros por segundo, pero luego es pateado, de manera que adquiere una velocidad de 30 metros por segundo y a 45 grados hacia arriba y a la derecha. Calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura también 0,01 segundos. Quiere decir entonces el tiempo que estaba en contacto la pelota allí, el delta T, también es de 1/100ª de segundo. Entonces hay que calcular el impulso. Calcular cuánto vale. El impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos dos situaciones. No nos interesa el pie, lo que nos interesa es la cantidad de movimiento de la pelota y qué fuerza recibió esa pelota. Entonces vamos a tener qué cosa, que ya estamos trabajando en el plano y tenemos un eje X y un eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad 1 en X vale menos 20 metros sobre segundo. Recuerden que esta pelota viene hacia la izquierda, nosotros consideramos como siempre un sistema de ejes, con el eje Y hacia arriba y con el eje X hacia la derecha. Entonces esta velocidad es de menos 20 metros sobre segundo. Tenemos una velocidad V1 X de menos 20 metros sobre segundos. Y tenemos una velocidad en el eje Y que vale 0. La velocidad que sería 1 veces 1 en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque viene en forma horizontal. Cuando despedimos la pelota, la despedimos con un valor de U sub X y un valor de U sub Y. Entonces, esos 30 metros por segundo, ¿qué tenemos que hacer? Ese valor de velocidad. Esto recuerden, no me olvido de ponerle las flechitas, que esta velocidad que está a 45 grados se descompone en dos. Entonces, en la descomposición a 45 grados, esta componente es igual a esta componente. ¿Se acuerdan por qué? Porque el seno y el coseno de 45 grados vale 0,707. Entonces, acá tenemos 30, y acá tenemos 30 por el coseno de 45, y este valor es 30
por el seno de 45 grados. Seno y coseno de 45 dan lo mismo, por lo tanto esta velocidad de 30 se descompone en una velocidad U sub, el valor 1 no tiene sentido porque es B la que trae y U la que sale. Entonces una U sub X que vale 30 por el seno de 45, vamos a redondear eso en 21,2 el segundo, pero también es igual a la U sub I. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las dos componentes son iguales. Tendremos una cantidad de movimiento, una variación de cantidad de movimiento en el eje X y una variación de la cantidad de movimiento en el eje Y. O sea, en cada uno de los ejes. Bien. Tendremos entonces un impulso Jx y un impulso Ji. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que a esto lo llamamos impulso? Yo me olvido, pero hay que ponerle ahí J. Entonces vamos a tener un Jx que va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de movimiento P sub 2x menos P sub 1x. Ahora, la masa es de 0,400 o 0,4 directamente, kilogramos por la velocidad que trae esto es menos 20 metros sobre segundo, entonces esto nos queda menos 8 newton por segundo o kilogramos por metro sobre segundo. Eso en el caso, perdón, poniendo el resultado y todavía estoy restando el otro. Menos es 1x, que también son 0,4, pero la velocidad que tiene ahora, ¿cuánto es? La velocidad en el eje X, cuando se va después, vamos de nuevo, es final menos inicial. La final es de 21,2 por 0,4 menos 0,4 por la velocidad de menos 20, que en definitiva hace que este menos con este menos, ¿sí? Es final menos inicial, variación de la cantidad de movimiento, un momento lineal. Entonces 0,4 por 21,2, que es con la que rebota, menos 0,4 por menos 20, que es con la que viene. Bien, ese resultado, según acá el libro, pueden sacar factor común 0,4, nos da 16,5. Sacamos factor común 0,4 y hacemos 21,2, el menos con el menos se hace más, se suma y después se multiplica, y nos queda entonces, ¿cuánto dije? 16,5. Ustedes cualquier cosa corroboren. Kilogramos por metro sobre segundo o newton por segundo, recuerden que es lo mismo. Eso es el Jx. O sea, el impulso en el eje X. Hacemos exactamente lo mismo en el eje Y. Entonces va a haber un impulso en el eje Y que va a ser igual a P sub 2i menos P sub 1i. El 2 sería después del choque y el 1 antes del choque. Entonces, el después es 0,4 por 2,1 por 21,2. Y el del eje Y antes del choque 0, porque esta traía velocidad en Y igual a 0. Se ve 8,5. Kilogramos por metro sobre segundo. Esto es lo que tenemos como
impulso en el eje X y en el eje Y. Del impulso, ¿qué hacíamos nosotros? Pasábamos el tiempo dividiendo y podemos calcular entonces la fuerza neta, que es la fuerza con la que golpeamos el balón para que alcance esa velocidad. De allí sacamos la fuerza en X. Para este caso, vamos a calcular la fuerza en X, como eso es 16,5 dividido en ¿cuánto? En 0,01. Y en este caso vamos a sacar F sub I como 8,5 dividido en 0,01. Entonces el valor de la fuerza son 1650 newton y en este caso la fuerza son 850 newton. Fíjense que la fuerza en X no es igual a la fuerza en Y. Cuando está a 45 grados, no significa que las fuerzas sean iguales. ¿Se entiende, no? Cuando yo pateo esto, si yo lo apunto a 45 grados, en realidad cuando la pelota que viene horizontal rebota no va a salir en esa dirección, sino que en la composición. Fx y F sub I son distintos. Por lo tanto, la fuerza media que actúa ahí no lo hace bajo un ángulo de 45 grados, porque al tener Fx y F sub I, nosotros podemos calcular el ángulo phi como el arco tangente de ¿quién? De Fi sobre Fx. O sea, el arco tangente o tangente a la menos 1 de 1650 dividido en 850. Al revés, 850 sobre 1650. Y eso aproximadamente nos da 27 grados. Esto es importante porque uno tiene ya su, no es prejuicio, pero viene la pelota y le dice que sale a 45 grados a una velocidad de 30 metros por segundo, entonces hay una fuerza que hizo que cambie la cantidad de movimiento. Esa fuerza la calculamos según X y según Y, a través del impulso, despejando, y vemos que los valores no son iguales. Si los dos valores serían iguales, entonces sí la fuerza sería 45 grados. Pero la fuerza neta está a 27 grados, quiere decir que la dirección de la fuerza no es con la que salió la pelota. ¿Por qué? Porque la pelota viene en forma horizontal y tiene que salir despedida hacia allá. Entonces, tiene que ser un valor intermedio. Ese ángulo es de 27 grados. ¿Se entiende? Porque uno pensaría que el valor de la fuerza tiene que ser con una dirección igual a la que salió la pelota. Si la pelota viene en esa dirección y yo la empujo, le aplico una patada en la misma dirección, no pasa nada. Pero si yo le cambio el ángulo, obviamente que la pelota no va a salir en la dirección de la fuerza, sino que va a rebotar. Es lo que pasaba con ¿quién? Con las bolas de billar, cuando yo le decía, viene una bola, la golpea, si la estamos mirando desde arriba y la golpea, una sale en un sentido y la otra sale en el otro sentido. ¿Sí? A pesar de que venía en esta dirección y la fuerza en esa dirección se descompone en dos direcciones. Acá en vez de descomponer las fuerzas, o sea, en realidad descomponemos la fuerza y después reconstruimos, e inclusive podemos sacar el valor de la fuerza total, haciendo ¿qué cosa? La raíz cuadrada la suma a la fuerza al cuadrado. O sea, acá faltaría sacar el valor, que serían aproximadamente la suma de Fx más Fi, es una suma vectorial, por lo tanto la fuerza F es la raíz cuadrada de F sub I cuadrado más F sub X al cuadrado. Los 850 al cuadrado más los 1650 al cuadrado, y eso nos da algo así como 1900 newton. Profe, ¿podría correr la cámara hacia la derecha un poquito? Ahí lo ponemos. Bien, esos serían los dos ejemplos. Ahí les saco una foto y les mando. Esos serían dos ejemplos de cómo aplicar el impulso que hace que cambie el momento lineal o la cantidad de movimiento
Profe, yo hice el cálculo y me da 1856. Bueno, póngale entonces ahí. Yo pongo el valor que da ahí el libro, ¿no? Disculpen que no lo he verificado. Entonces póngale en aproximado 1900, ¿sí? Lo que hace, el autor pone 1,9 por 10 a la 3, o sea que, digo, no le dio mucha importancia al cálculo y lo dejó ahí. Bien. Ahí estaba el machete. Ya le vamos a sacar la foto. Ahora vamos a hacer otro desarrollo un poquito parecido al anterior, pero vamos a utilizar el choque plástico para ver realmente la pérdida de energía cinética. Nosotros teníamos entonces el caso de un choque plástico, o como es que le decíamos, totalmente inelástico. ¿Se acuerdan? M1 por B1 más M2 por B2 igual a M1 más M2, factor común de U, en el sentido de que si nosotros tenemos un choque plástico, los dos cuerpos salen animados con una sola velocidad U, ¿sí? Si nosotros vemos la energía cinética, vamos a hacer una suposición. Como es el caso de que la velocidad V sub 2 sea igual a 0. O sea que viene un cuerpo, choca a otro que está detenido y los dos se van juntos. ¿Entiende? Esto es velocidad 2 igual a 0. Este viene con una velocidad V sub 1, el cuerpo 1. Cuando lo choca, luego permanecen los dos unidos y ambos salen con una sola velocidad U. Esto es antes del choque, esto es antes y esto es después del choque. Si la velocidad vale 0, entonces me queda acá que M1 por B1 es igual a M1 más M2 por U, porque esto se hace 0, se elimina, ese sumando, porque la velocidad de este estaba quieto, este cuerpo de masa M2 está quieto. Entonces, por un lado tenemos esa formulita, esa igualdad. La energía cinética es igual
a 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Pero como la velocidad 2 al cuadrado es 0, me queda esta energía cinética. ¿Sí? Ahora, la energía cinética después del choque, ¿sí?, va a ser, esta es la energía cinética antes, y la energía cinética después del choque va a ser igual a 1/2 de la suma de las dos masas, m1 más m2, por la velocidad u elevado al cuadrado. Pero la velocidad u, si ustedes lo despejan de acá, ¿a qué es igual? Y a m1 por v sub 1 sobre m1 más m2. ¿Entiende? Lo que hacemos es, esto que estamos aplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, la energía cinética después del choque es 1/2 de m1 más m2 por u sub 2 al cuadrado. Pero u al cuadrado es igual a m1 por v1 sobre m1 más m2. Pero toda esta velocidad que es u, hay que elevarla al cuadrado. Por lo tanto, si elevamos al cuadrado, vamos a tener 1/2 de m1 más m2 por m1 por v1 elevado al cuadrado sobre m1 más m2 elevado al cuadrado. Entonces, esta suma está elevado a la 1 y esta suma está elevado al cuadrado, se cancela. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces, Sí. si yo hago, esta era la energía cinética antes del choque, esta valía 0. O sea, la energía cinética antes del choque es 1/2 de m1 por v1 cuadrado. Y la energía cinética, voy a hacer la energía cinética antes sobre la energía cinética después. La energía cinética después vale 1/2, entonces canceló y me quedó m cuadrado, m1 cuadrado por v1 cuadrado, porque se distribuye, sobre m1 más m2. Entonces, como yo ¿Puedo bajar divido... un poquito la cámara, profe? Sí, perdón. Gracias. Ahí estamos. Estoy tomando entonces la energía cinética antes del choque, que es solamente de la masa 1, porque la otra estaba detenida, y la energía cinética después del choque, donde hemos hecho el análisis de 1/2 de las dos masas por una sola velocidad, porque los dos cuerpos permanecen unidos. Ahora esa velocidad u la despejé del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Lo reemplazo ahí, distribuyo, simplifico, y con lo que me queda hago el cociente entre los dos. Entonces, fíjense, 1/2 simplifica. El cuadrado con m1 se simplifica. La velocidad 1 con la velocidad 1 al cuadrado se simplifica. Entonces, si yo hago producto de los extremos sobre los medios, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar m1 arriba m1 más m2 porque si hacemos producto de los extremos, esto va arriba, y en el denominador va a quedar m sub 1. Esto sí es antes sobre después. O sea, ustedes entienden que estos dos son iguales. M1 es igual a M1. Si yo a M1 le sumo la masa M2, este valor es mayor que este. O sea que esto va a dar una fracción impura. O sea, el numerador es mayor que el denominador porque a este le estamos sumando el valor de las masas. Recuerden que las masas no pueden ser negativas. No existen, ¿no es cierto? Esa es una magnitud positiva. Por lo tanto, nunca se van a restar. Estamos diciendo acá que si a este le sumamos un valor, este valor es mayor que 1, por lo tanto va a ser mayor que 1.
Energía cinética antes del choque, respecto a la energía cinética después del choque, es mayor. Eso significa que en el choque plástico se ha perdido energía. Y podemos escribir al revés, podemos decir la energía cinética después del choque sobre la energía cinética antes del choque, y lo escribimos al revés, y lo mismo, M1 más M2. O sea, a esto se le ha sumado un valor, por lo tanto esto es mayor que esto, y el cociente me da menor que 1. ¿Por qué? Y porque después del choque perdí energía. Si no hubiera pérdida de energía, los dos tendrían que ser iguales, y el cociente ¿cuánto me daría? 1. Si el cociente en este caso da mayor que 1, es porque antes del choque había más energía que después del choque. Esto piénsenlo como cualquier cociente de fracción. Ustedes tienen 7 más algo sobre 7. 7 sobre 7 es 1, pero si yo le sumo un algo acá, este número va a ser mayor que este. Por lo tanto, la relación es de que esta relación, este es mayor que el denominador. Al ser mayor que el denominador, es una fracción impura, lo que significa que la energía antes del choque es mayor que la energía después del choque. Eso es un análisis para justificar que en un choque plástico, donde los dos cuerpos después de chocado permanecen juntos, hace que tengamos este concepto de la pérdida de energía cinética. Y hemos dicho que esa energía se pierde en forma de energía interna, de energía por rozamiento, energía acústica, todas las energías que se les ocurren, no todas, algunas energías que se pierden en ese choque. Bien, esto a nosotros nos sirve para, por ejemplo, calcular la velocidad de un arma, la velocidad de un proyectil de un arma. El análisis de la variación de la cantidad de movimiento y el análisis energético de la energía cinética se puede utilizar para determinar, y eso lo vamos a ver como péndulo balístico. El título entonces va a ser péndulo balístico. Esperen que cargamos un poquitito de tinta. Vamos a ir haciendo una colecta, más por menos, para comprar tinta, porque ustedes saben que la tinta no ¿No es barata? la tenemos que comprar nosotros. Sale 500 pesos, este frasquito sale 500 pesos. ¿Cuánto le dura eso, profe, más o menos? Y debe durar un par de semanas. O sea que al mes casi 1.000 pesos de tinta. Pero bueno, nosotros tenemos alumnos pudientes, que además de hacer un rico asado para el profesor, además pueden hacer una donación de tinta. Bueno, les decía, el péndulo balístico aprovecha estos conceptos, a nosotros nos sirve para, a través de un balance energético y de la conservación de la cantidad de movimiento, resolver de la siguiente forma. Vamos a levantar, vamos a correr un poquito para acá, así no hacemos tantas fotos, y vamos acá a graficar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos entonces el techo, del cual colgamos un bloque de madera, y lo que hacemos es dispararle a una distancia considerable. Disparamos y acá viene el proyectil. Esta sería la bala, que viene con una velocidad de la bala, o velocidad del proyectil,
B sub P. Cuando choca acá, se incrusta en el bloque de madera. ¿Y qué es lo que ocurre? Los dos salen impulsados con una velocidad U, que sería la velocidad después del choque. Este bloque de madera está quieto, tiene velocidad, la velocidad del bloque o el bloque de madera es igual a 0, está quieto. Pero una vez que yo le apunto y le pego el disparo, ¿esto qué hace? Y porque como esto está atado de acá de la pared, del techo, perdón, está sujeto acá, ¿qué hace el bloque este? Se levanta hasta una posición determinada. O sea, va a ir a parar acá. ¿Quién? Y los dos. O sea, la bala y el bloque de madera. La bala quedó incrustada ahí adentro. Por lo tanto, desde acá hasta acá tenemos una altura h, cosa que ustedes ya se estarán imaginándose, supongo. El bloque tiene masa m, la bala tiene masa m minúscula. Masa minúsculo, masa mayúscula. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Medimos cuánto se levantó el bloque este. ¿Qué altura llegó? O sea, yo le disparo y esto llega a una cierta altura y después vuelve a caer y sigue allí pendulando. Pero lo que importa es que llegó a una cierta altura. ¿Y acá qué velocidad tiene? Y acá la velocidad final, el U final, ¿a qué va a ser igual? A 0, porque ahí se detiene. Entonces, fíjense, nosotros disparamos una bala, le pegamos al bloque, el bloque, por estar colgado en ese péndulo, llega hasta allá arriba y se frena. Y vuelve a bajar. Si yo le tomo la altura a la que llegó, lo que estoy tratando de decir es que esta velocidad le imprimió una energía cinética, porque estaba quieto el bloque. Cuando se le incrustó la bala, le transmitió la energía, y esto fue a parar acá arriba. O sea que se animó de velocidad y tenemos energía cinética del bloque junto con el proyectil, y se van a detener acá. Toda la energía cinética acá vale 0, porque la velocidad final es 0. Por lo tanto, se transformó ¿en quién? En energía potencial gravitacional. O sea, hemos transformado la energía cinética en energía potencial gravitacional. Midiendo la altura, porque nosotros vamos a tener la energía potencial gravitacional, que es igual a ¿cuánto? A m más m, la suma de los dos cuerpos, por g por h. ¿Y esa energía potencial de dónde salió? Y salió de la energía cinética que hay acá. La energía cinética que hay acá, inicial, es igual a 1/2 de la masa más la otra masa por la velocidad u elevada al cuadrado. La velocidad de los dos cuerpos elevado al cuadrado. Y estas dos son, ¿cómo? Iguales. Por lo tanto, la energía, si ustedes hacen un principio de conservación de la energía, no hay fuerzas exteriores, la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más, ¿se acuerdan? Decíamos que el trabajo era igual, la sumatoria de los trabajos era igual a la variación de energía cinética, variación de energía potencial gravitacional, variación de energía potencial elástica, más el trabajo de la fuerza de rozamiento o delta U directamente. No hay rozamiento, no hay elástico, no hay fuerza exterior. Inmediatamente después del choque de la bala con el bloque de madera, tenemos una variación de energía cinética y una variación de energía potencial gravitacional, que es igual a 0. La energía cinética final es 0. Cinética final menos energía cinética inicial, más la energía potencial, variación, energía potencial gravitacional final, menos energía potencial gravitacional inicial igual a 0. La final vale 0, la energía cinética inicial es esto, menos 1/2 de m más m,
por la velocidad u al cuadrado igual a, perdón, la energía potencial gravitacional final, porque el inicial es 0 si yo tomo que acá tengo nivel 0, ¿no es cierto? Entonces, la final quedó a una cierta altura, quedó cargado con una energía potencial final, más m más m por g por h. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo despejar u de allí. ¿Sí? Porque esto que está restando pasa sumando para el otro lado. Se cancelan las masas. Y me queda ni más ni menos que este 2 que pasa. Vamos a escribirlo acá. G por h igual a 1/2 de u cuadrado. El 2 pasa multiplicando y el cuadrado pasa como raíz. ¿Cuánto vale u? Lo que ustedes ya sabían, la raíz cuadrada es 2gh. La velocidad está en función de quién, de la altura. Quiere decir que yo mido la altura y con la altura yo voy a medir con qué velocidad salieron. Esa velocidad con la que salieron me permite calcular entonces con la variación de la cantidad de movimiento, con la conservación de la cantidad de movimiento, cuál era la velocidad que traía. O sea, ahora venimos un poquito más y decimos, antes del choque, después del choque. ¿Cómo es el choque plástico? Y bueno, antes del choque, nosotros tenemos, lo escribimos así, m1 por b, en este caso el proyectil, más la masa m por la velocidad del bloque, pero esta velocidad es 0. Y aquí es igual a la suma de las dos masas por la velocidad después del choque, que es una sola. ¿Por qué? Y porque una vez que choca, los dos salen animados con la misma velocidad u. Y yo sé que u vale ¿cuánto? La raíz cuadrada de 2gh. Por lo tanto, como esto es 0, la velocidad del proyectil es igual a la suma de m más m por u, pero u vale la raíz cuadrada de 2g por h. Y este m1 que está multiplicando sería la masa del proyectil, m sub p, que lo llamamos m minúscula directamente, que está multiplicando y ¿cómo pasa? Dividiendo. O sea que si yo sé cuánto pesa la bala, con el peso de la bala tengo la masa, sé cuál es la masa del cuadradito ese de madera, que es el bloque de madera, lo único que hago es determinar, una vez que chocó la bala, cuánto se movió, o sea, qué altura levantó respecto del horizontal, respecto a donde estaba quieto. Mido esa altura y ya tengo entonces la velocidad u. Y multiplicado por este término, me determina entonces la velocidad del proyectil. Puede ocurrir acá que, digamos que la masa de este es despreciable respecto de este, que la masa del proyectil sean 0,05 y la masa de esta sean de 10 kilogramos. Entonces, por allí este va a ser despreciable, pero la masa acá en el denominador sí va a tener que ver en el resultado de ese cálculo. A ver, choque elástico plástico, ya hemos visto, péndulo. A ver si... M más M, entonces, lo que acabo de decir es que esta masa en el cálculo se hace prácticamente despreciable. ¿Por qué? Porque M, la masa M, es mucho menor que la masa M. Entonces, es como si esto tuviera
Primero 10 kilos serían 10 más 0, y algo. Entonces en el cálculo no sería demasiado. Se toma que si es despreciable la masa respecto a la otra, directamente la velocidad del proyectil se calcula como m sobre m, la masa del bloque sobre la masa m, por la raíz cuadrada de 2GH. Eso es un cálculo también aproximado de la velocidad del proyectil. Que han visto que en balística, ¿sí? En las películas donde vemos nosotros algo de criminalística, determinamos cuánto vale el valor de la velocidad. Vamos a poner un ejemplo, eso es lo que estoy buscando. Dice, una bala de 10 gramos disparada con velocidad horizontal sobre un péndulo de masa de 10 kilogramos y un hilo inextensible, como se muestra en la figura. Al incrustar la bala al péndulo se eleva a una altura de 10 centímetros. Entonces, como ejemplo, vamos a ver si me veo acá en el pizarrón. Sí, tomamos el ejemplo. Si la masa del proyectil es de 10 gramos, la masa del bloque es de 10 kilogramos, y la altura h es de 10 centímetros, quiere decir entonces que en el experimento, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron una bala de 10 gramos, un proyectil, dispararon a un bloque de 10 kilogramos, una madera que pesa, que tiene una masa de 10 kilogramos, que pesa 10 kilogramos fuerza, y cuando se produjo el disparo, la altura que se elevó fueron de 10 centímetros. Por lo tanto, la velocidad del proyectil aproximada va a ser la masa de 10 kilogramos dividido en la masa m minúscula, que en kilogramos serían 0,01 kilogramos. Recuerden que nosotros de gramos tenemos que pasar a kilogramos 3 lugares. ¿Estamos de acuerdo? Por eso agregamos un valor acá. Por la raíz cuadrada de 2 por g, que vale 9,8 por 10 centímetros. Pero en realidad los 10 centímetros son ¿cuánto? 0,01 metros. Recuerden que hay que respetar todas las unidades. Bueno, la profesora acá me dejó sin las calculadoras. Hagan la cuenta. Se afanaron todas las máquinas. $442 me da mi profe. Pocueche. Profe, ahí en el 0,01 metros, ¿no sería 0,1? Sí, sí, perdón. Porque estamos en centímetro, decímetro, metro. 1000 perdones, 0,1 metro. Recuerden que los 100 centímetros son 1 metro. Ahí sí da 1400. 1400, ¿qué? ¿Metros? A mí me da 1385. Bueno, perfecto. Le ponemos ahí el de aproximado. 1400 metros por segundo. Un proyectil bastante rápido. Recuerden que eso multiplicado por 3,6 nos va a dar como 5000 kilómetros por, más de 5000 kilómetros por hora. Con eso se usa para calcular la velocidad de un proyectil. Volvamos acá. Según el autor, sí, pone aproximado 1400 metros por segundo. Está bien. Bien. Acá vamos a hacer les voy a copiar un dibujo. Bueno,
Esto sí le podemos sacar una foto. Y ahora vamos a hacer otro dibujito, que es el análisis de este péndulo balístico. Antes de sacarle la foto, sería bueno ponerle el título, ¿eh? Péndulo balístico. Bien. Les decía, vamos a hacer un esquema de ese péndulo balístico. En función de un radio R, un ángulo θ, acá está el punto B, después dice velocidad 0, eso B, velocidad igual a 0, y me plantea que un medio de m más m por la velocidad v sub b al cuadrado es igual a m más m por g por r por 1 menos coseno en θ. Midiendo el ángulo θ obtendremos v sub b. De la conservación del momento lineal tenemos la velocidad de la bala. Oh. Bueno, ¿están viendo eso? Sí, profe. ¿Y quién me dice qué es eso? Lo copio de ahí de un apunte. El apunte está expresado no en función de la altura h, sino en función del ángulo θ. ¿Qué será? Seguimos con el péndulo balístico, ¿no? Hemos hecho un esquema donde una vez que golpea la bala, sale con una velocidad horizontal, pero esto llega acá arriba, la velocidad acá final es 0, la energía cinética que tiene esto se transforma toda en energía potencial gravitacional, que es más mg por h, pero h lo transforma en r por 1 menos coseno de θ. O sea, sería r por 1r menos r por el coseno de θ. Entonces fíjense, si yo tomo acá una línea horizontal, en ese triángulo rectángulo, el coseno de θ vale el cateto adyacente x sobre la hipotenusa que es r. Por lo tanto, x aquí es igual a r por el coseno de θ. ¿Está viendo? Pasa multiplicando. ¿Quién es h? Es la diferencia entre r, porque este es el radio, r menos a, x. Entonces,
todo esto que debería ser H, pues nosotros hemos calculado M por G por H, pero H es R menos R por coseno de θ. Tx es R por el coseno de θ. Entonces yo al radio le resto X, o sea, le resto R por coseno de θ y me queda H. O sea que lo que ha hecho expresado acá es en función de quién, del ángulo θ. Si θ me determina entonces ese valor. Ahora fíjense lo que pasa si θ, esto es θ para un ángulo menor de 90 grados. ¿Qué pasa si el ángulo es mayor de 90 grados? El coseno toma un valor negativo, entonces con este menos se hace más. Lo que estamos queriendo decir es, si la posición del péndulo llega acá arriba, entonces el ángulo es mayor de 90 grados. En vez de restarle X, se le va a sumar X al radio. Entonces va a tener R más R coseno de θ. Acá se va a trabajar con un signo más. O sea que esto es una cuestión para analizarlo matemáticamente en la geometría. Nos está diciendo esto. Si el péndulo llegara a dar vuelta, ahí sería todo un tema, porque entraríamos ya en otra cuestión que sería la aceleración digamos, suponer que este péndulo de vuelta significa que la energía cinética que tiene acá va a pasar, supongamos, que no se frena acá y vuelve, sino que llega acá y pasa de largo. ¿Qué significa eso, que pase de largo? No veo bien yo los dibujos, ahora sí. ¿Me explico? O sea, esto es como la hamaca. Ustedes se hamacan, ¿sí? Cada vez más. Si pudieran, y algunos lo han hecho, ¿qué hacen? Llegan hasta un cierto valor de velocidad y se caen, ¿sí? O vuelven hacia abajo. Pero podría ser que están Puedo dar la vuelta. que puede dar una vuelta. Entonces hay un valor de velocidad ahí arriba, V sub c, por el cual esta ecuación podría escribirse en el punto C, y vemos que acá está el punto C. En el punto C, entonces, tendríamos que la energía cinética que tenía acá, que era un medio de la suma de las masas por la velocidad en v elevado al cuadrado, va a ser igual a la energía cinética que tiene ahí arriba, porque va a tener un valor de velocidad con el que pudo pasar, dar más de media vuelta y pasar hacia el otro lado, que vale también la suma de las masas por la velocidad en c elevado al cuadrado. Y en ese punto de arriba, además de tener energía cinética, tiene energía potencial gravitacional, que valía mgh, ¿no es cierto? M más m, masa por gravedad por la altura. Pero la altura en ese caso es 2 veces r. Entonces tenemos ese punto donde se suma la energía cinética cuando pasa de una vuelta. En el punto C es cuando da una vuelta. Si yo no quiero que dé una vuelta y se frene en ese punto, si la velocidad es 0, se cancelaría esto, y llegaríamos a esa, o sea, a determinar el valor de V sub V, porque llegaría a mg 2 veces el radio. Entonces esto se anularía cuando la velocidad en V sub C se haga 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso pasaría en el caso que quisiera dar la vuelta. Ahí habla en el chat, me dice, profe, puede bajar la cámara, ya lo dice, centrípeta. Gómez Ezequiel. ¿Qué dijo ahí con la centrípeta? ¿Qué quiere decir?
que va a aparecer una aceleración centrípeta. Pero acá estamos analizando energía cinética con energía potencial gravitacional. Estamos analizando velocidad, no aceleración, pero esa aceleración centrípeta va a hacer que aparezca también una fuerza dirigida hacia el centro, ¿no es cierto? Bien. Esa aceleración nos lleva, ya que lo mencionó, como aceleración centrípeta, en ese punto sería bueno destacar que vamos a tener allí dos vectores más. Ya ahora desde el punto de vista de no planteándole el balance energético, esto es todo escalar, sino que acá vamos a tener M más M por G, que sería el peso de este cuerpo ahí arriba, que tira hacia abajo. Pero además va a haber qué cosa, una tensión T. Cuando eso es como cuando ustedes agarran algo y lo están haciendo girar así. Cuando llega ahí arriba, obviamente que hay una tensión T que mantiene eso en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Que es la fuerza que hacemos con la mano para mantenerlo ahí arriba, que es como cuando agarran un balde con agua y lo giran. Si yo lo giro y lo dejo ahí arriba, ¡frum!, se me cae todo el agua. Le tengo que dar un valor de velocidad tal que pase y que la fuerza, esa centrífuga, porque tiende a fugarse, el agua se pega contra la pared y no cae. ¿Por qué? Porque tiene una cierta velocidad de rotación tal que eso no caiga. Si yo lo hago muy despacito, el agua se cae. Si yo lo hago fuerte, es como que el agua tiende, como el efecto de la fuerza centrífuga, tiende a irse hacia las paredes. Entonces, allí va a aparecer una tensión, que es la de este hilo, cuando la masa y el bloque llegan a ese extremo, el hilo está tenso. Si no estuviera tenso, se caería, porque ahí la velocidad sería 0 y nos quedaría entonces esa ecuación con m más m por g por 2r. Y esto sería 0. Ahora, si este valor existe y traspasa, o sea que pasa para el otro lado del bloque, aparece una tensión T y aparece ahí m más m por g, que sería el peso. Si hacemos una sumatoria de fuerzas, sería igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Entonces nosotros podemos escribir la ecuación de la siguiente forma. Podemos poner entonces que el peso es m, ¿sí?, más m por g. Esto estaríamos hablando del peso. Más la tensión T. ¿Sí? ¿Y eso a qué va a ser igual? Y nosotros sabemos que es igual a masa por aceleración. Pero la masa es m más m mayúscula. La masa del proyectil más la masa del bloque. ¿Y qué aceleración hay allí? Recién lo nombraron ustedes. Aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? Vale la velocidad en c, v sub c cuadrado, sobre el radio. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la velocidad mínima, vamos a terminar, v sub c mínima, implica que la tensión T es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. En ese punto, si la tensión vale 0, este término se elimina, la masa con las masas se simplifican, y yo puedo despejar el V crítico. ¿Cuál sería el mínimo de velocidad? ¿Se entiende? Entonces, para la velocidad mínima T igual a 0, esto se anula. Me queda m más m por g igual a m más m por la velocidad crítica al cuadrado sobre el radio.
Si estos dos los cancelo y paso el radio para allá multiplicando, entonces vamos a tener, ¿sí?, R por G, el radio pasa multiplicando y el cuadrado pasa como raíz. Esa va a ser la velocidad crítica. O sea que conociendo el radio del péndulo, multiplicándolo por la gravedad y sacándole la raíz cuadrada, vamos a tener la velocidad crítica. En ese punto, la tensión sería cero y se caería, ahí llegaría al límite. Y esa sería la velocidad crítica. Bien. Y así podríamos hacer un montón de análisis en diferentes puntos, pero realmente no vale, no es que no vale. Es una cuestión más bien matemática en el análisis. A ver, ahí determinamos la velocidad crítica. Entonces V sub B, no, está faltando eso, determinar la velocidad crítica. A ver, ¿hasta ahí es visible? Sí. ¿Cuál sería la velocidad entonces en B? La velocidad crítica acá sería, si yo lo dejo sin el cuadrado, la velocidad al cuadrado es igual a R por G. Le vuelvo el cuadrado. Entonces, esta velocidad al cuadrado vale R por G. Y de ahí podemos determinar cuánto vale la masa. Es una cuestión matemática nada más, no tiene demasiado, pero fíjense, tenemos en esta ecuación, tenemos un medio de M más M, como en todos los términos figura M más M, nosotros si dividimos miembro a miembro por M más M, se cancela este, se cancela este y se cancela este. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos este 2 que está dividiendo para este lado multiplicando. Entonces vamos a tener que B sub B cuadrado es igual. Como hemos cancelado estas masas, este 2 pasa multiplicando y se simplifica acá. Entonces me queda B cuadrado que vale R por G. Más, estas masas se simplificaron, el 2 que estaba dividiendo multiplica a ambos términos, entonces ese 2 por 2, 4R por G. O sea que en definitiva, la velocidad en B al cuadrado va a ser igual a 4RG más 1RG, 5RG. O sea que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 por R por G. Ay, ay. ¿Por qué puse G con mayúscula? Nadie me dijo nada. Entonces, ¿cuál es la velocidad con la que debe salir esto acá? La raíz cuadrada de 5 veces el radio por la gravedad. ¿Para qué? Para que llegue justo ahí arriba, donde la tensión se hace cero, la velocidad crítica con la que va a llegar ahí, que era este valor, raíz cuadrada de RG, en ese punto va a pasar para el otro lado, pero la tensión ahí va a ser cero, y ahí es donde está en el punto límite donde se caería el bloque ese que está allí. Bueno, así hay desarrollo que se puede continuar analizándolo para el otro lado, bueno, haciendo todas las consideraciones con respecto al ángulo y a todo eso. Ahora les saco una foto y les mando. Esto es péndulo a partir de el estudio de la cantidad de movimiento que me permite determinar un choque plástico, y a partir del choque plástico, fíjense cómo nos pasamos al concepto energético de que la energía cinética se transforma en energía potencial,
Y todo esto era para calcular cuánto vale la velocidad del proyectil. Fíjese cómo vamos aunando bastantes fórmulas y conceptos que venimos arrastrando de unidades anteriores. Bien, escucho propuestas, ofertas, miedos, temores, inquietudes, Todo lo posible. todos los posibles. Bien ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Estudiar un poco. Nosotros vamos a ver la clase que viene. Acá terminamos esta unidad. Obviamente ustedes van a hacer la práctica con sus profes, con la profesora Céspedes o con la ingeniera Laura Ávila. Y nosotros vamos a avanzar con dinámica de rotación. Así que para la próxima clase se van a poner a repasar algunos conceptos que ya hemos visto, como esto de la aceleración centrípeta, V cuadrado sobre R, que era la velocidad angular, la aceleración angular, esos conceptitos de rotación van a hacer que ahora nosotros, en vez de calcular un momento lineal, calculemos un momento angular, que empecemos a analizar un poquito más desde la dinámica qué es lo que pasa con la rotación. Esto es lo que nos va a llevar la próxima unidad. No lo vamos a empezar ahora porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, ¿quieren mandar algún saludo? Aprovechen ahora. Y si no, continuamos la clase que viene. Nos vemos el martes en álgebra, el jueves, si Dios quiere, en álgebra. Profe. Todo bien, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Chao, profe. Profe, mande foto de eso, no se olvide, por favor. Última foto. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Mande la foto, profe, por favor. Ahí va la foto, ahí va. Muchas gracias, Listo. profe. Llegó. Muchas gracias, profe. Cuídese, que ande bien. Igualmente.